6:56, Felipe, preguntan algunos oyentes inquietos, ¿el presidente Petro podría ser candidato vicepresidencial de Roy Barreras? La respuesta, Pues, Néstor... la respuesta es, creo que estamos de acuerdo, no. La respuesta es no, pero no porque usted y yo lo digamos, sino porque lo dice, por ejemplo, el profesor Gaona. Hace una explicación en sus redes sociales en las últimas horas en donde claramente expone que no puede serlo y pues da los argumentos jurídicos constitucionales. Dice, la Constitución no puede estar al orden del día de la política y explica por qué. Habla del artículo 197 de la Constitución. En fin, explica que no y pues Felipe, a los expertos hay que creerles, es ¿no? obviamente una trampa política de don Roy Barreras que muy hábilmente quiere impulsar su candidatura presidencial poniendo al lado la fotico del presidente Gustavo Petro. No lo dice el profesor Gaona, sino la Constitución, ¿no? Porque es que el Bueno, artículo, pero el artículo 197... El artículo 197 de la Constitución dice que no podrá ser elegido presidente de la República quien hubiere ejercido la presidencia. No lo estoy leyendo textual, pero eso es lo que dice. Y por lo tanto el vicepresidente, que tiene la vocación de ejercer la presidencia, y pero esa es su única misión, Héctor, en caso de faltas absolutas para presidente, cuando proponían pues no eso serlo. Para Álvaro Uribe. Claro, y yo aplaudí mucho que el expresidente Uribe hubiera dicho expresamente que él no iba a someter al país a semejante discusión, porque claro, aquí podemos quedarnos en los vericuetos de la interpretación jurídica y algunos encontrarán razones para decir que sí se puede, que la prohibición no es expresa, etcétera. Y en ese momento el expresidente además, Uribe tuvo la gallardía de decir, claro, a este país no hay que someterlo a esa discusión. Y por lo tanto es muy reprochable que Roy Barreras esté abriendo esa discusión y esté abriendo otra también de violar la ley, que es la posibilidad de hacer un acuerdo con Iván Cepeda después de participar en la consulta, cuando la intención de la ley... Lo de Roy, Felipe, lo de Roy es de un profesionalismo brutal. No, bueno, es que eso sí Roy es Barreras, el campeón. Primera propuesta de Roy Barreras, que Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial. Segunda propuesta de Roy Barreras, que yo sea, Roy, ¿no?, que yo sea el candidato vicepresidencial de Iván Cepeda, inclusive si ganase la consulta del próximo 8 de marzo. Roy va a terminar quemando las naves, por lo que algunos llaman... Y entonces ahí es donde usted dice, pero ¿en qué anda Roy Barreras? Si recibe el mandato popular de ser candidato a nombre de esa consulta cada vez más inocua, la consulta del petrismo sin el presidente Petro, sin el petrismo, él quiere ser la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pagando, hágame el favor, Felipe, pagando una multa. La multa por haber participado. Pero además una multa una correspondiente al valor de la consulta, ¿no? O sea, no sé de dónde va a sacar la plata para pagar una multa correspondiente al valor que cuesta montar una consulta. En fin, él tiene una teoría de que eso sería una multa muy barata, pero pues ahí no hay antecedentes. Néstor, pero sobre la primera idea, que es la de Gustavo Petro ser candidato vicepresidencial de Roy Barreras o de cualquiera. El primero en salir a decir que no va a votar por Roy Barreras, que no se va a meter en la consulta, es Gustavo Petro, y como no puede participar en política, pues lo dice entre líneas diciendo: yo voy a esperar a la primera vuelta, es decir, mi voto es por Cepeda y no por Roy, que vino aquí y básicamente hizo todo lo contrario de lo que le pedí que hiciera. Y lo segundo, cuando dice, digamos, el tema de la multa, la propuesta de Roy, que nos, ¿cómo dijo? Primero nos contamos y luego nos juntamos. Pues eso es abiertamente, como lo dice Héctor, eso es abiertamente ilegal, va contra la ley 1475, que establece que el resultado de una consulta es obligatorio, es decir, el que gane tiene que ir a primera vuelta. La realidad es que Roy Barreras está jugando con candela y yo creo que se va a quemar. Sí, la verdad es que Roy Barreras está haciendo gala pues de recurrir a todas las herramientas posibles. Pero es que es Roy Barreras. Inclusive las lícitas. Pero no hay nada más riesgoso, Néstor, que estarle buscando vericuetos y torciéndole el pescuezo a las leyes electorales. Eso realmente que ha pasado durante este proceso para ver si se puede 1, 2 consultas, 3, quién puede ser candidato, quién no, y todo el mundo buscando una interpretación de acuerdo con su acomodo político, es realmente una cosa muy peligrosa. Y lo que está haciendo Roy con el tema de decir que él va a ir a una consulta, pero que eventualmente después puede
no participar en la primera vuelta como candidato porque hace un acuerdo político con Iván Cepeda, pues es otra jugadita de esas que son muy reprochables. Y a mí en este caso me parece que hay un riesgo, Néstor, que es que todo el mundo se suba a la teoría de Roy, de que estas consultas no van a ser obligatorias, sino que son un camino para hacer un acuerdo político con otros. Mire usted que en el comentario que acaba de hacer Ricardo Ospina sobre el tema, termina justamente diciendo eso. Los candidatos de la gran consulta pretenden sacar una votación importante para hacer un acuerdo con Abelardo de la Espriella y unificar el antipetrismo. Es un análisis, y claro, no es que lo hayan dicho públicamente, pero es un análisis. No, claro, pero es lo que pero es lo que eventualmente puede pasar, porque claro, si por ejemplo Paloma Valencia gana la consulta, pero no con una votación muy alta, pues va a haber la intención del uribismo de que se una con Abelardo de la Espriella, y entonces el uribismo se va a sumar a la interpretación de Roy de que es que la multa es muy bajita, de que porque él se inventó la teoría, lo que dice la ley es que lo que hay es que pagar el costo de la consulta. Entonces, en el caso de octubre, el costo de la consulta se sabe que fue 200.000 millones de pesos, pues porque fue solo consulta. Pero no en este caso hay elecciones y hay otras consultas, entonces Roy se pregunta, ¿cuánto vale mi consulta? Vale muy poquito porque los jurados y las papeletas y la policía y todo eso está montado, entonces vale muy poquito, entonces que me digan cuánto es y yo lo pago. A esa misma teoría yo creo que eventualmente pueden subirse los otros candidatos, menciono también, pero eventualmente sería una posibilidad entre Claudia López y Fajardo, Héctor, porque el hecho de que las consultas... con esas consultas, la de Roy, por ejemplo, la de Claudia López, Felipe, es que terminaron totalmente desdibujadas, inocuas. Terminaron las consultas, eso de las consultas que eran un mecanismo para hacer unas elecciones primarias internas de los partidos, se volvieron, la verdad, un acto de ver a quién metemos, a ver yo cómo figuro. Y entonces termina el contrasentido de Claudia López enfrentada, y se lo digo con todo el respeto, yo no tengo el gusto de conocer a Leonardo Huertas. Pero Felipe, el señor Leonardo Huertas no... ¿Quién lo conoce? No aparece en las encuestas y está de precandidato presidencial. Evidentemente no va a ganar, Néstor. O, por ejemplo, quienes se van a medir con Roy Barreras. Héctor Pineda. ¿Usted lo conocía? No. Edison Lucio Torres. Tampoco. Él fue candidato en 2010. Marta Bernal. Felipe, una cantidad de personas muy respetables que no tienen cómo ser candidatos presidenciales y se dejaron utilizar de rellenos, unos para satisfacer el ego de Claudia López, para meterse en una consulta que no va a producir ningún efecto político, y Roy Barreras busca 3 o 4 calanchines para meterse allí y armar una consulta. Y en la gran consulta igual, pero unos candidatos que no tienen ni el 1% de intención de voto. Pero le iba a decir, Néstor, el Tico Pineda, por el que usted preguntaba, a Héctor Pineda, el Tico, le dicen normalmente, fue miembro del M19 y perteneció a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo conozco, pero usted y yo sabemos que esas candidaturas son Lucio Torres fue candidato del Polo por allá en 2010. Son candidaturas Bolívar, sí, en el departamento de Bolívar. Para enfrentar a Roy Barreras. Necesito que pongas tu nombre en el tarjetón para sacar adelante mi consulta. Y se vuelven unas candidaturas, la verdad, de caricatura. Esto, como lo dijo el doctor Alfonso Gómez en su columna la semana pasada, el despelote. Esta proliferación de movimientos y partiduchos y movimentuchos, pues acabó en esto. Bueno, Felipe, lo que pasa es que hay que decir, con todo el respeto, porque aquí hay unos candidatos seguramente serios, seguramente gente muy decente, pero que están siendo utilizados por unos políticos más hábiles que todos, y ponen el nombre allí y terminan sacrificando el nombre. Señor Álvaro. Néstor, las consultas de acuerdo es como los partidos de la B, de los que van atrás en las encuestas. Pero es una manera también de acercar las maquinarias al voto de opinión, pero es que la democracia se llenó de enredos para poder hacer política. Humberto de la Calle decía, nos llenamos de normas electorales llenas de minucias, territorio privilegiado para los tinterillos. Las elecciones se ganan en las urnas, no en los litigios. Entonces se volvió esto una democracia llena de trampas, de zancadillas y de enredos. Pero el problema de Roy Barreras es que si le va bien, terminaría diciendo que él es el candidato presidencial porque
las maquinarias que lo apoyaron no son cepedistas, al contrario, votaron por él para frenar a Cepeda, y que si no es el cabeza de la lista del tiquete presidencial, pues esos votos se pierden, y ahí es donde entra el problema para el petrismo, porque si fuera simplemente unir dos sectores, pues eso se ha hecho toda la vida. Pero estas reglas harían que si Roy no puede ser candidato a vicepresidente, pues presione para ser candidato presidencial, y para el petrismo sería pues una cosa muy complicada. Ahora, aquí uno no sabe qué quisiera el presidente Petro. Sí, pero yo no creo que el presidente Petro Felipe quiera aparecer en el mismo tarjetón Petro vicepresidente. ¿Usted se imagina Petro vicepresidente, Roy presidente? No, eso no tiene ninguna... No, es que no tiene por dónde, entonces... Ahora piense hipotéticamente, Felipe, yo estoy de acuerdo con usted en que eso es un estropicio jurídico, eso no se puede, eso es un imposible, es absurdo, ni siquiera es pensable. Pero piense por un momento cómo sería que ganaran las elecciones Roy Barreras presidente, Gustavo Petro vicepresidente. Pues le tocaría renunciar al presidente Petro ya, ¿no? Empezando por ahí. Pero piense que se pudiera. Piense cómo sería. Bueno, pues sí, hagamos el ejercicio teórico. El ejercicio de gobernar de un Consejo de Ministros, Roy diciéndole a Gustavo Petro, vicepresidente, tú no, te voy a destituir del ministerio. Tú sí haces esto, tú no haces lo otro. Obviamente, además porque impensable. Los primeros enemigos de los presidentes son los vicepresidentes. Eso la historia está llena de ese tipo de cosas, y si no, pregúntele a Francia Márquez. Pero Néstor, claro, toda la discusión que estamos dando es importantísima desde el punto de vista legal, jurídico, desde el punto de vista del mensaje político, pero aquí hay una cosa de fondo que está pendiente. ¿Cuántos votos va a sacar la consulta de Roy Barreras? Porque esto al final es con votos. Y si Roy Barreras se inventa 2 millones de votos, va donde Cepeda, y donde Petro dice, Cepeda sacó 1,5 millones y yo saqué 2 millones. Es que aquí hay que, al final de cuentas, la ley de la ley son los votos. Es decir, si usted saca más votos que Cepeda, no se le olvide una cosa, aquí vienen diciendo que la consulta del Pacto Histórico sacó 2.700.000 votos. No es cierto. Lo veremos. La consulta del Pacto Histórico sacó 2.300.000 votos. Yo quisiera ver... solo se sabrá el 9 de marzo, Felipe. ¿Cuántos votos saca Roy Barreras con sus candidatos? Y ahí hablamos. Claro, pero lo de la vicepresidencia, para el presidente es como el último recurso de Roy Barreras para congraciarse con el presidente, darle acariciarle el ego, hacerle sentir que él es el más petrista, porque lo que ha corrido es precisamente que Roy es un traidor por hacer consulta. Entonces, aquí, curiosamente, los que van a primera vuelta no son traidores, Roy sí, pero Roy hace uso de su recurso poético de decirle que él es tan importante para Colombia y para él que lo quiere de vicepresidente. Entonces yo sí creo que es ya como el último de los de las herramientas y de los recursos. En la época en que Roy era uribista, es posible que le hubiera ofrecido la vicepresidencia a Álvaro Uribe. Como ahora seguramente petrista, lo hace con el presidente Gustavo Petro. Quien quiera opinar sobre la posibilidad que es la teoría de Roy Barreras. Ahora estamos hablando de Roy Barreras, que es bueno tenerlo en cuenta. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales sobre política, sobre movimientos políticos. En segundo les actualizo la situación desde el departamento de Córdoba. ¿Qué me dice Luis Ernesto? No, seguramente, pues estos son grandes audacias que le están proponiendo todos los asesores costosos que tiene Roy Barreras para justificar los honorarios. Pero la pregunta es si le va a funcionar, la respuesta es muy clara, no. Porque en las recientes encuestas hemos visto que Roy Barreras llega apenas al 1% y el candidato que pretende derrotar con estas estrategias tiene el 33%. O sea, yo no sé en qué matemáticas del mundo electoral se sube 33 puntos en un mes con estas, entre comillas, audacias y desautorizado por el jefe mayor que es Gustavo Petro. Yo la verdad no creo que le funcione lamentablemente tanta audacia y sí va a romper la confianza con ese sector político. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando.